Ya, avanzamos a nuestro segundo video sobre vectores. Aquí vamos a ver cómo podemos resolver algunos problemas de operatoria de vectores, pero en forma gráfica, en un plano cualquiera, ¿ya? Entonces me dan acá el dibujo de 4 vectores, A, B, C, D, y en la primera me piden la suma del vector A y del vector B, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir seleccionando, voy aquí yo, lo hice mal, aquí ahora sí, estoy seleccionando el primer vector, ¿ya? El objetivo es copiarlo. Acá lo tenemos copiado. Entonces vamos a... Aquí agarré lo otro. Vamos a agarrarlo de acá, el vector A. Vamos a dar su nombre. Y lo vamos a correr acá. Ahí tenemos nuestro vector A. Bueno, también lo saqué de allá. Vamos a trasladarlo para allá. ¿Ya? Y el vector B, también vamos a hacer una copia de él. Está jugando una mala pasada el OneNote. Ahí tenemos el vector B. Lo vamos a copiar y lo vamos a trasladar hacia acá. Entonces la idea siempre es que el vector B, en este caso, lo vamos a poner a continuación de la flechita de la A. Vamos a utilizar el método del triángulo, ¿ya? Entonces fíjense lo que estamos haciendo. Al vector A le agregamos el B, ¿ya? Y eso se realiza, ¿cierto? El primer vector, el inicial, desde su final hacemos partir el inicio del otro vector B. Entonces, el vector resultante de esto va a estar dado por el inicio de A y el final de B. Entonces la suma de los dos vectores es ese vector que está aquí. A más B. Como les dije antes, este es el método que se llama el método del triángulo. También existe otro que es el método del paralelogramo, que ustedes también lo podrían practicar en sus casas. En el caso de acá tenemos B más D. Tenemos B aquí, ¿ya? Nuestro vector B, que lo vamos a ubicar un poquito más acá. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el vector D, que es este que está acá. El vector D entonces es este que está acá, este mismo. Entonces lo copiamos y lo ubicamos justo, ¿cierto?, a continuación de B. Ahí estaría. Y el vector resultante, que también lo vamos a graficar con el rojito que tenemos acá, parte desde ahí hasta el final de D. Entonces esto de aquí sería P más D. Ahora, ¿pero qué pasa si tenemos 3? Se nos va a complicar, ¿cierto? Fíjense que me están pidiendo A más D primero. Acá tengo A, que lo vamos a copiar. Voy a sacarlo de acá. Con esta herramienta, esa que está ahí, que no me la toma. Bueno, vamos a tomar el vector A, lo vamos a trasladar para acá. Ahí tenemos nuestro vector A. Luego tenemos el vector D, que es este de aquí. Lo vamos a copiar a continuación. Ahí está. Vamos a correr este un poquito más abajo. ¿Ya? Y luego tendríamos que agregarle el vector C. Y el vector C lo vamos a ir a buscar arriba. Es este de aquí. Lo copiamos abajo nuevamente. Todo esto se puede hacer con regla y compás cuando ustedes trabajen en sus casas.
Aquí lo que estamos haciendo es tratando de entender cómo funciona esto. Ahí no va a quedar tan preciso porque la cuadrícula no lo permite, pero no importa. Entonces, este es nuestro vector A. Este es nuestro vector A. Este es el vector B, que lo estamos agregando a continuación, y después tenemos el vector C. Entonces, ahora graficamos desde el inicio al fin de acá. Miren, justo no me deja. Vamos a dibujarlo a mano alzada. Vamos a ver cómo está mi mano alzada. Y me quedaría así, fíjense, ahí está. Ese sería entonces A más B más C, todos vectores, ¿cierto? ¿Estamos? Eso sería entonces la suma de vectores. Ahora, ¿qué pasa si ahora me incorporan vectores negativos? ¿Ya? Los vectores negativos son aquellos en los cuales se mantiene la longitud, se mantiene la dirección, pero cambia el sentido, o sea, es decir, cambia la flechita, en vez de estar hacia arriba, va a cambiar hacia abajo. Entonces, miren, voy a utilizar este color de aquí, vamos a copiar este vector que está aquí, lo vamos a copiar con esta herramienta, entonces yo me ubico ahí, y lo copiamos con el sentido contrario, ¿ya? Entonces ahora lo voy a mover, y ahí tenemos, este va a ser menos A. Y tenemos que agregarle C. Entonces lo voy a correr un poquito más arriba. Seleccionamos todo esto. Ahí sí. Lo corremos un poquito más arriba para que nos quede espacio. Y vamos a agregar, dijimos, el vector C. El vector C, que lo vamos a sacar de acá, está sumado, por lo tanto mantiene la misma dirección. Miren, desde ahí, entonces, lo voy a copiar aquí. Y lo copiamos a continuación. Estamos sumando menos A más C. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores. Fíjense que esto no me permite ser tan preciso, pero no importa. Entonces ahora escribimos la solución que va a partir aquí y va a tener su fin acá. Entonces ese vector es menos A vector más C vector. ¿Ya? Recuerden que un vector además no tiene posición. Ya el vector tú lo puedes ubicar en cualquier lugar paralelo a él, manteniendo cierto las tres características esenciales, que son la longitud, la dirección y el sentido. Veamos qué pasa ahora con B menos C. B es el vector que tenemos acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar un B de aquí. Ahí está. Lo movemos ahora hacia acá. Y C, ¿cierto? C, dijimos que va a ser el mismo vector, en este caso como es menos C, pero con sentido contrario. Le cambiamos el sentido cuando está negativo. Entonces de ahí nos vamos hacia allá. Entonces, perfecto, nos ubicamos acá. Y ahí tenemos B menos C. El resultado sería de aquí hacia allá. Y ahí tenemos entonces la solución de B vector menos C, que es lo mismo que está aquí. Avancemos. Tenemos ahora menos B menos C. Entonces, acá tenemos B, ¿cierto? Este era el vector B, dijimos, y este era menos C. Entonces, vamos a sacar una copia de B. Ahí está. Ahí tenemos la copia de B. La voy a hacer más bajito para que nos quede más claro. Pero tenemos que cambiarle el sentido.
¿ya? Entonces la voy a dibujar hacia el otro lado, con el color que estamos utilizando. Entonces partimos de ahí y nos vamos hacia allá. Ahí tenemos menos b. Perfecto, el otro lo vamos a borrar porque lo usamos solamente como base. Y el menos c, ya tenemos acá una copia. Entonces vamos a utilizar ese mismo. Pero fíjense que como es b menos c, tenemos que ubicarlo ahí. Y ahí tenemos menos b menos c. Entonces la solución va a ser esa que está ahí. Vamos a dibujar bien para que quede más próximo. Partimos ahí. Nos vamos allá. Y este sería, dijimos, menos b menos c. Y ahora tenemos f menos c. Vamos a ir a buscar un f. Ahí está. Ahí tenemos un f. ¿Ya? Ese está en la misma dirección, por lo tanto aquí mismo le vamos a poner f. Y luego tenemos un menos c. Ahí tenemos el e. Vamos a copiar de aquí mismo el menos c, que sería ese. Ahí. Y lo tiramos hacia abajo. Menos c. Entonces sería f más menos c. Se considera una suma, ¿cierto? Ahí tenemos el f menos c. Entonces el resultante, aquí lo vamos a graficar con este verdecito, va a ser aquí. ¿Ya? Este es menos c entonces. Y este de aquí va a ser f menos e. Queda muy lindo, ¿cierto? Bueno, la idea es que ustedes lo practiquen, ¿eh? No es algo tan complicado. Miren, veamos ahora qué pasa cuando ponderamos por un escalar. Acá tenemos tres vectores, el a, el b y el c. Y primero me piden aplicar 2b. Entonces acá tengo b. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que copiamos b. Y 2b, en el fondo lo que significa es que voy a considerar dos veces el mismo vector. Dos veces b. Pongo una a continuación del otro. Entonces, el vector resultante va a ser, ¿cierto?, este que está acá. Ese mismo. ¿Se dan cuenta? Ese sería el 2b. Ahora alguno me dirá, profe, pero el de al ladito no es el mismo del de la derecha. Sí, son los mismos. Recuerden ustedes que los vectores no tienen posición, ¿ya? Así que es el mismo. Después tenemos 0,4c. Acá tenemos c. Vamos a hacer una copia. Ahí tenemos la copia de c. Y tenemos que sacar 0,4 de c. ¿Ya? Aquí lamentablemente no tenemos muchas herramientas para eso, pero yo voy a hacer una estimación, miren. Todo esto es la unidad de c. Entonces yo voy a estimar que por ahí al medio está la mitad. Y esa mitad la vamos a dividir en 5 partes, ¿cierto? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, 0,4 sería hasta ahí. Eso significa que si yo quiero graficar el vector 0,4c, va a ser ese que está aquí. Miren. Se me olvida seleccionar la flecha. Ahí está. Va a ser ese mismo de ahí. Entonces lo tiramos un poquito hacia el lado para que se note mejor. Y ahí tenemos el vector 0,4 de c. 3 medios de a. Acá tenemos el a. Lo vamos a copiar. Control Insert. Shift Insert.
Ahí tenemos A. Ahora estimamos dónde está la mitad. Yo lo estoy haciendo por estimación. Ustedes lo pueden hacer solamente, ¿cierto? Con regla y compás le va a quedar mucho más preciso. Ahí tenemos. Entonces voy a agregar ese trocito. Voy a dibujar un segmento, un vectorcito que valga como la mitad. Ahí está. Y ese trocito que es la mitad se lo vamos a agregar al final. ¿Ya? Entonces, ese vector que va a ser ese, va a ser el 3 medios A. ¿Ya? Se me olvidó colocar el A vector y el C vector. Ahora, ¿qué pasa cuando el valor de ponderación es negativo? Lo que vamos a hacer es que va a quedar con el sentido contrario, va a mantener, ¿cierto?, la dirección, pero cambia el sentido y cambia el tamaño también. Entonces, aquí tenemos un B. Me dicen 3 veces B. Entonces, vamos a copiar ese 3 veces. Ahí está 3 veces, pero los vamos a poner uno a continuación de otro. Y el otro, vamos a poner este ahí a veces, ahí cuesta. Ya. Entonces, ahí tenemos 3 veces B. Pero yo quiero menos 3 veces B, por lo tanto tengo que hacerlo en el sentido contrario. Eso significa que va a ser ahí. Y ese vector va a ser el menos 3B. Y por último, tenemos el menos 0,5C. Entonces copiamos C, que era este vector grande de acá. Ahí lo tenemos. Y me piden 0,5, o sea, la mitad de esto que la vamos a estimar por ahí. Yo la estoy haciendo por estimación nomás. Ustedes lo van a hacer en forma más exacta. Y de ahí, ¿cierto?, partimos hacia ese. Entonces, ese vector que está ahí va a ser el 0,5C vector negativo. ¿Está bien o no? No, lo cierto, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque tengo que hacerlo en sentido contrario. ¿Ya? Entonces voy a borrar esa flechita y la voy a hacer hacia el otro lado. Uf, de nuevo se me olvidó seleccionar la flecha. Ahí sí. No. Ahí está. Me faltó un poquito. Vamos a dibujar de nuevo para que quede mejor. Por ahí sí. Esta de aquí no vale. Y es así. Entonces esta sería menos 0,5C. Bueno, este ha sido entonces este video. Recuerden ustedes que los valores de ponderación son bien importantes. Primero, considerar que cuando el valor de ponderación es mayor que 1, la magnitud aumenta. Lo mismo cuando el valor de ponderación es menor que menos 1, también aumenta. Pero cuando el valor de ponderación es entre menos 1 y 1, disminuye la magnitud. ¿Ya? Listo. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.